primero Mary Vargas Cuno, directora general contra la violencia de género del MI, por favor. Podría acompañarnos adelante. Muchas gracias. Uno de nuestros aliados principales para la generación de evidencia ha sido la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, por favor, doctora Aristide Novara, le invitamos a frente. Director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Y por supuesto a nuestras empresas más emblemáticas con las que hemos trabajado durante todo este tiempo, a Laboratorios Vago, por favor, María del Pilar, ella es gerente de Recursos Humanos, y a Manuel Bartra, que es jefe de Recursos Humanos de la Empresa Internacional del País. Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora con una breve introducción de algunos estudios que hemos realizado, 3 de ellos. Y para esto voy a pedir al doctor Vara que por favor nos haga esta presentación breve. ¿Tiene usted el micrófono allí? Sí, por supuesto. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a la invitación del programa La Iglesia de la Mujer, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Es una alegría para mí siempre contar lo que hemos hecho. Siempre es bonito contar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho bien. Y durante estos 8 años que ha trabajado el programa Como Mujer con la Universidad de San Martín de Porres, se ha logrado hacer bastantes cosas importantes, no de esta parte. Digo importante porque ha sentado las bases de muchas acciones de prevención, ha dado información y evidencia necesaria para enriquecer muchas acciones de prevención de la violencia contra las mujeres. La sociedad sufre por la violencia contra las mujeres, no solo las mujeres, sino toda la sociedad. Los hijos, las hijas de las mujeres, las familias, las organizaciones, las instituciones, las empresas, entre ellas. Y siempre hemos creído, y eso fue una premisa que trajo la doctora Brenda cuando inició el programa, de que las empresas pueden hacer mucho para prevenir la violencia contra las mujeres y que esa prevención podría ser rentable. Esa fue la premisa que ha motivado todo el trabajo de Como Mujer en este estudio. Y ha sido la premisa que nos ha unido a la Universidad de San Martín de Porres y el programa Como Mujer. El primer estudio que hicimos al respecto fue en el año 2012, acá en Perú. Hicimos un estudio a nivel nacional para saber cuánto están perdiendo las empresas grandes y medianas al tener trabajadoras que son agredidas por sus parejas y al tener trabajadores que son agresores de sus parejas. Hicimos estudio en Perú, en 211 empresas de las principales ciudades del país, y encontramos que la violencia está presente en las empresas y que trae un impacto económico significativo y una pérdida laboral importante en productividad. Ese estudio fue la base para verificar si esos resultados solo ocurren en Perú o en otros países de la región. Hicimos estudios muy semejantes tanto en Paraguay como en Bolivia. Y encontramos lamentablemente lo mismo. La violencia contra las mujeres no conoce fronteras. Trasciende la esfera privada del hogar y afecta a las empresas en las cuales trabajan mujeres, en las cuales trabajan los agresores. Por lo tanto, las empresas deben involucrarse en la prevención de la violencia. No solo porque es un problema humano y que tiene que ver con el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, sino porque también puede ser visto como una oportunidad de generar valor en las organizaciones. Y eso nos llevó a un segundo tipo de investigaciones. El segundo tipo de investigaciones se centraba en calcular si es que la prevención de la violencia contra las mujeres es rentable en términos empresariales. Claro, suena horrible decirlo así, pero es necesario, porque en el mundo empresarial el lenguaje y las decisiones se basan en costo-beneficio. Hay que adaptar nuestra estrategia de prevención a lo que nuestros clientes quieren. Y en ese segundo bloque de investigaciones, nosotros ya tenemos evidencia actual de que sí es rentable. Es decir, las empresas pueden reducir significativamente los porcentajes de violencia de sus trabajadoras y de sus trabajadores agresores, y al mismo tiempo pueden disminuir la cantidad de días perdidos consecuencia de la violencia, aumentar la productividad. Es decir, la violencia contra las mujeres es un mal que afecta a las empresas y las empresas pueden prevenir la violencia y hacerlo de una forma rentable.
Eso es un argumento poderoso, creo, que en el año 2012 era un sueño, eran especulaciones, eran ideas, y ahora tenemos muchísima data de muchos países que nos confirman lo que ya sospechábamos en aquella época, que la violencia contra las mujeres es un problema empresarial también, y que las empresas no se pueden mantener al margen. Miren, por ejemplo, en el caso de Perú, está perdiendo las empresas grandes y medianas casi el 6% del Producto Bruto Interno en lo que es productividad laboral por causa de la violencia. Es muchísimo dinero. En el caso de Bolivia, la pérdida es prácticamente igual, 5.7% del PBI. En el caso de Paraguay, al ser una economía mucho más pequeña, está perdiendo aproximadamente el 2.3% de su Producto Bruto Interno. En todas las empresas que hemos entrevistado en estos tres países, no ha habido una sola donde no haya existido una trabajadora que sea agredida por sus parejas, donde no haya existido una trabajadora que haya reportado violencia por parte de sus parejas. Y lamentablemente tampoco ha existido una sola empresa donde no haya agresores que reportan agredir a sus parejas. En estos años hemos aprendido grandes cosas que nos sirven para involucrar a las empresas. Una de ellas es, por ejemplo, el porcentaje de ataques que son víctimas las mujeres dependiendo de dónde es. Antiguamente las empresas, muchas empresas hoy en día creen que la violencia contra la mujer es un problema que se da en el espacio privado del hogar. Ocurre en el hogar y ahí queda. Según nuestros estudios encontramos que de cada 10 ataques que experimenta la mujer, aproximadamente un promedio de 4 ocurren en el contexto de las empresas, mediante acosos telefónicos. La pareja espera a la mujer en la puerta, la agrede, la insulta, envía mensajes de texto. Es decir, la violencia contra las mujeres está haciendo de la esfera privada y penetra dentro de la organización. La organización, como tal, no está haciendo un buen trabajo de contención y de seguridad para evitar este tipo de ataques. Y no lo hace porque nunca se ha preocupado de esto. La preocupación de seguridad se ha centrado en la seguridad frente a la delincuencia común, frente a seguridad laboral, que he dicho, pero no ha contemplado la violencia contra la mujer como un problema serio. Y ahora tenemos evidencia para demostrar que es un problema serio. También hemos encontrado que los agresores como tal son tan costosos como las agredidas o más incluso. Eso significa que las empresas que tienen principalmente hombres trabajando para ellas, tienen más hombres que mujeres trabajando para ellas, no pueden mantenerse al margen también. Necesitan involucrarse y también prevenir la violencia. Otra lección aprendida que hemos tenido es que la violencia contra las mujeres no solo impacta en la cantidad de días perdidos, no solo la mujer falta trabajo y llega tarde, sino principalmente impacta en su rendimiento, es decir, en el nivel de presentismo, en el nivel de distracción y agotamiento laboral cuando están en el trabajo. Y esa es una variable muy difícil de medir y controlar en las empresas, y es por ahí donde ha estado la mayor cantidad de pérdidas. Ese es otro conocimiento importante que hemos encontrado. Siguiente. Siguiente lámina. Esos primeros estudios se centraron en las empresas grandes y medianas. Sin embargo, la realidad de las microempresas es muy diferente. En nuestro país, casi 1.800.000 empresas que hay en Perú, el 98% son microempresas, o sea, 1.700.000 microempresas. Y esas microempresas tienen un rostro de mujer. Nosotros nos centramos en Perú en hacer un estudio en las microempresas lideradas por mujeres, pero microempresas formales. Estamos dejando de lado microemprendimientos informales. Nos centramos solo en microempresas lideradas por mujeres formales con cierto nivel de sostenibilidad. Déjenme decirle que las microempresas que nosotros estudiamos son microempresas con un promedio de 11 años de antigüedad, por ingresos por encima de $25.000 a $150.000 al año, y una mujer con un promedio de edad de 42 para arriba. O sea, son microempresas relativamente estables. Y decidimos ver hasta qué punto la violencia que sufren estas mujeres afecta al negocio como tal. Y lo que encontramos fue terrible. Hicimos un estudio en 10 ciudades del país, un muestreo representativo, y entrevistamos a 357 mujeres dueñas de microempresas formales. Y lo que encontramos es que la violencia contra las mujeres estaba presente en 7 de cada 10 de ellas. Altísima. Prácticamente la estadística nacional. La estadística nacional nos reporta lo mismo, 7 de cada 10. Y lo que encontramos fue que la violencia que ellas experimentaban era una violencia crónica de larga data y que les costaba mucho
tiempo y mucho esfuerzo y dedicación poder librarse de esa violencia. Ahí aprendimos algo nuevo, aprendimos que el empoderamiento es un proceso de larga data, no es algo como que ya tengo mi negocio y me libero del esposo. No, es un proceso que toma mucho más tiempo y que necesitamos incluir ese conocimiento para mejorar nuestra política pública, nuestras acciones de prevención. Encontramos también que la violencia contra las mujeres afecta a las microempresas de estas mujeres en casi un 30% de su producto, de su valor agregado. Es decir, de cada $100 de ganancia anual que tienen estas mujeres, han perdido casi $30 al año, producto de la violencia que ejercen. Encontramos también un impacto en su conducta crediticia, pequeño pero significativo. Y algo que llama la atención es que las mujeres son buenas pagadoras de microcréditos. Las microfinanzas así la reconocen, las mujeres son buenas pagadoras y la tasa de morosidad es baja. Por eso cuando hablábamos con las microfinancieras del impacto de la violencia en su conducta moratoria, no lo veían muy importante porque pagaban. Pero cuando encontramos que la violencia impacta no tanto en su conducta crediticia, sino en el capital que genera el producto del negocio y en la posibilidad de incrementar su capacidad de endeudamiento, ahí sí llamó la atención de las microfinanzas. Entonces, encontramos eso que es muy importante. Otro aspecto que encontramos en el caso de las microempresas formales es que las mujeres que no son violentadas por sus parejas, pero que sí están subordinadas por razones de género, tienen también serios daños en su salud física y emocional, porque la subordinación de género es una especie de esclavitud y es un sobrecargo laboral en todo sentido, y eso trae consecuencias a la salud. Encontramos ese impacto, encontramos que la violencia es destructiva, pero cuando no está, pero sí está la dominación de género, también es destructiva, impacta en la productividad y en la salud de esta mujer. Encontramos grandes cosas, claro, terribles, pero necesarias para poder mejorar y poder plantear estrategias de prevención. El problema es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y es ahí donde surgió otra línea de acción que hemos trabajado con poco en estos años. Una línea se centró en proponer modelos de prevención desde las empresas, porque las empresas hacen muchas cosas para prevenir violencia, muy exitosas, pero hay que hacerlas sostenibles en el tiempo. Y para hacerlas sostenibles tenemos que demostrar de que se puede reducir la violencia y de que es rentable. Creamos un modelo de gestión y ese modelo de gestión lo hemos venido aplicando experimentalmente en algunas empresas, dando buenos resultados. Síguete, por favor. Para prevenir la violencia contra las mujeres tenemos que cambiar actitudes, porque la violencia contra las mujeres tiene fuertes predictores. Uno de ellos es la creencia de superioridad de los hombres sobre las mujeres, de que las mujeres son objeto de subordinación. Y si es que no es así, la violencia es un medio de controlar y de mantener esa subordinación. Entonces, atacar las actitudes que justifican eso es asegurar una cero tolerancia a la violencia. Pero parece fácil, ¿no? Entonces hay que cambiar las actitudes, hay que capacitar y sobre eso ya cambiamos y resolvemos ese problema. Pero no es tan fácil. La gente que trabaja muchas décadas, muchos años en prevención de violencia sabe que no es fácil. Es ahí entonces que decidimos hacer un estudio en los futuros y las futuras gerentes y gerentas de las empresas. Y nos fuimos a 32 universidades del Perú, a 34 universidades del Perú de 22 regiones y entrevistamos a 8.263 estudiantes, hombres y mujeres, de las carreras de administración, ciencias empresariales, ingeniería, que son los futuros y futuras gerentas y gerentes y empresarios del Perú, para ver su exposición a la violencia, si son agresores o agredidas, y para ver sus actitudes hacia la violencia. Lo que encontramos es que por lo menos la mitad ya han tenido experiencia de violencia por parte de su pareja, es decir, han sido agredidas por su pareja y son agresores de su pareja, uno de cada dos. Y lo que más hemos encontrado es que, a pesar que el 88% dice que la violencia es malo y que no debería ocurrir, 78% implícitamente la sigue aceptando, la sigue condonando y la sigue tolerando en su día a día. Encontramos una aceptación encubierta hacia la violencia muy bien camuflada. Si esto encontramos en estudiantes de educación superior, que en Perú son 1.100.000, que es la élite de la juventud, imagínense qué encontraríamos en el 1.500.000 de jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos niños. Entonces, esto nos lleva a la reflexión y nos ha hecho pensar
de que para prevenir la violencia contra las mujeres tenemos que repensar todas las estrategias comunicacionales y de cambio de conductas, porque al final lo que podríamos estar haciendo con nuestras propuestas es reafirmando una actitud positiva de la violencia. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando conversaba con algunos estudiantes universitarios y hablábamos de los spots de violencia que se pasan en la televisión y veían a una mujer con el ojo moreteado, que suele ponerse imágenes así en el día de la no violencia. La mayoría de ellos decía, pero qué tipo más salvaje, esos son unas bestias, ellos deberían ir a la cárcel, ¿cuál es posible que hagan eso? Eso es inadmisible, a una mujer no se le toca con el fruto de la rosa. Pero lo gracioso es que ellos habían llegado a su vecindario y habían agredido a su pareja, agredían a su pareja, eran agresores. Pero claro, ellos solamente las insultan, las gritan, las controlan, las coaccionan, pero jamás las tocan. Entonces, ese tipo de mensaje que aparentemente es suave para definir la violencia, lo que hace es reforzar su aceptación a la violencia psicológica y al control. Entonces, este estudio, que se llama así pero no, nos permitió entender de cómo funciona más o menos la mente de las personas que ejercen la agresión y también la mente de las personas que la sufren, porque notamos un gran impacto de la actitud a la hora de aceptar y tolerar la violencia contra la mujer. Como ven, en estos 8 años hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo muchas cosas, todas orientadas para tratar de entender cómo la violencia contra las mujeres impacta en las organizaciones y cómo podemos nosotros hacer para prevenir y para que nuestra inversión en prevención sea más efectiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Vara, por esta introducción a estas cifras, los estudios que hemos estado realizando, tanto en el sector privado como estudiantes universitarios también. Y bueno, vamos a empezar con nuestro conversatorio ahora. Me olvidaba de mencionarles que estamos teniendo una metodología tipo pecera, no sé si alguno lo conoce, pero tenemos este sitio libre a propósito, entonces las personas que deseen participar en cualquier momento, alguna pregunta o algún comentario, pueden acercarse y van a tener la palabra inmediatamente cuando estén aquí. El segundo turno se los vamos a ceder a ustedes. Y si su pregunta fue resuelta o ya no tienen otra intervención, retornamos a su asiento correspondiente y va a quedar libre para la siguiente persona que desee participar. ¿Sí? Muy bien, entonces quiero empezar la primera pregunta para Meli Vargas. ¿Cuál es la importancia que ha tenido esta evidencia, como mencionaba el doctor Vara, estos estudios, para el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en las políticas públicas en general para el país? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Y bueno, creo que lo que voy a decir es más o menos obvio ya por el año 2012-2013, cuando ya el primer documento del que habló el doctor Vara se dio a conocer, fue el instrumento con el cual empezamos a difundir con mayor fuerza la intervención que el Ministerio tiene relacionada a la violencia en la empresa en esa problemática, ¿no? Cómo interviene, qué rol le compete. El sello Empresa Segura fue instaurado en el año 2011, pero tuvo su primera edición en el 2013. Y para entonces ya contábamos con esta evidencia, ya sabíamos que estaba también elaborándose. Y a partir de entonces fue la herramienta principal con la cual llegábamos nosotros con nuestras reuniones, asistencias, retroalimentaciones que a veces teníamos con las empresas interesadas o con las que finalmente intervenían o participaban del proceso del sello, para dar cuenta de que sí existe evidencia. Y es una ventaja comparativa importante porque no necesariamente para todas las intervenciones que un ministerio como el nuestro tiene en materia de violencia, de discriminación, existe una evidencia como esta. Entonces, y considerando más todavía que el sello todavía tiene como público principal a la empresa grande y la mediana, ¿no? Nuestro intento es poder llegar también a la pequeña empresa. La microempresa sí es un reto bastante diferente, en el cual no hemos
dejado de intentar llegar también, pero la ventaja era que el estudio era precisamente sobre empresas medianas y grandes, ¿no? Entonces, ya una hora, en 2018, que seguimos ya con esta tercera edición y lanzar este año nuestra cuarta edición, el estudio respecto del 2012 para nosotros sigue siendo fundamental, sigue siendo revelador, sigue siendo contundente a la hora de tratar de convencer al empresariado, a los gerentes y al personal que se encarga de promover que su empresa pueda participar, qué requisitos tienen, hacerles notar que sí hay réditos de todo tipo, no solo económicos, sino fidelidad del personal. Por ejemplo, cuando participa, cuando se embarca en una propuesta como la de concurso. Entonces, para nosotros este instrumento, este documento, esta data sigue siendo fundamental. Muchas gracias. Y justamente dos de las empresas que han ganado este sello Empresa Segura en estas dos ediciones son International Bakery y Laboratorios Vagó. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue su primera impresión al conocer estas cifras como empresa o personalmente, ¿no? ¿Cómo influyó estas cifras en el trabajo que han venido realizando en este tiempo? Por favor, María. Muy buenas tardes ante todo, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, y siendo totalmente honestas, para nosotros fue el fundamento para empezar un programa de prevención de violencia dentro de la organización. Si bien nuestra empresa inició todas las acciones de prevención por un tema de un manejo de un producto, a través de ellos comunicar alertas de prevención de violencia contra la mujer, al conocer la data que evidenciaba cuán importante y cuánto impactaba a las organizaciones situaciones de violencia en la organización, decidimos implementar el programa a nivel interno. Y más aún al saber que de repente situaciones que se dan en la empresa nosotros en realidad desconocíamos en absoluto que podrían darse por situaciones de violencia en el hogar, ¿no? Siempre de repente vemos mucho la parte de relacionamiento interno, pero no vemos el tema de cómo se maneja tanto el tema a nivel externo y en sus hogares y cómo esto puede impactar a nuestras empresas. Entonces, el conocer estos indicadores alarmantes, el tema del presentismo, que lo desconocíamos y no teníamos mayor conocimiento en cuánto impactaba, definitivamente decidimos realizar un programa empezando con un tema de sensibilización, capacitación a nuestra organización y implementando en realidad un programa de responsabilidad social que abarque este tema, ¿no? Teníamos programas de responsabilidad social que abarcaban hacia nuestros clientes externos y en realidad no nos habíamos percatado que nuestro cliente interno podría ser afectado y que podríamos derivar recursos que iban a tener un gran impacto y iban a agregar un gran valor a las empresas manejando, ¿no? Entonces definitivamente para nosotros fue el gran sustento para hacer algo integral, a nivel externo, a nivel interno. Genial, y también más adelante vamos a ver algunos de los videos de nuestras empresas y el trabajo que han realizado. Y ahora, Manuel. Buenas tardes con todas y con todos, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Sobre la pregunta de la impresión que me causó, a mí en realidad un sentimiento encontrado. Identifico tres sentimientos claves. El primero, asombro, sorpresa, casi en el limbo con la incredulidad de saber que esas estadísticas eran tan monstruosas, 7 de cada 10, de algo que en realidad jamás me había imaginado. Y entonces, pasé al segundo sentimiento, que fue ya dejando el asombro, una suerte de culpa, sentimiento de culpa, por un lado por pertenecer al género masculino históricamente abusivo, da vergüenza obviamente ser pues parte
esta digamos, situación en la que nos toca a nosotros el rol digamos, que causa la violencia. Y en tercer y último lugar, el sentimiento de preocupación por nuestra gente. Ya saber que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 trabajadoras eran, digamos, responsabilidad, digamos, su bienestar está en nuestras manos, eran diariamente o, digamos, frecuentemente agredidas, nos ponía pues en una posición de intervenir, ¿no? Lo cual era el único camino posible, porque la alternativa, que era mantenernos indiferentes ante esa realidad, ante esa estadística, era pues realmente inaceptable, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta información, viajando por todos estos sentimientos y emociones, al final fue sumamente positiva y determinante para tomar pues acción en el asunto. Muchas gracias. Y para conocer un poco más del trabajo que ha venido realizando durante estos años Laboratorios Vago International Bakery, vamos a ver unos videos sobre un poco el trabajo. Por favor. Cuando ella sufre violencia en casa, tu empresa también sufre. Vago te muestra los 4 pasos para mejorarlo todo. Paso 1. Obtén el compromiso de la alta gerencia. Legitimiza el proceso con el compromiso de tu alta gerencia. Trabaja en equipo con recursos humanos, comunicaciones, responsabilidad social, relaciones institucionales y seguridad para liderar el proceso. En el marco de nuestros valores corporativos, siempre nos hemos preocupado por un concepto de salud integral. Es por ello que, a raíz de un lamentable episodio ocurrido en una subsidiaria, incorporamos una política de prevención en contra de la violencia en el trabajo. Lo sucedido fue que una representante médico se ausentó un día lunes, sin razón alguna para muchos, pero lo real fue que había sido asesinada por el esposo, quien luego de matarla se suicidó. La organización quedó devastada, pues a pesar de convivir día a día con ella, nadie pudo prever este terrible suceso. Por ello, en el Perú, desde el 2012, venimos liderando una campaña de prevención contra la violencia de la mujer, de la mano del Ministerio de la Mujer y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, teniendo como objetivo principal que más empresas se unan a esta cruzada, que es el de contar con un programa de prevención dentro de sus organizaciones. ¿Qué más debes esperar? Comienza ya. Avala con normativas y políticas claras que prohíban el comportamiento violento en el hogar y en el trabajo. Realiza talleres de capacitación y asigna agentes de prevención. Designa dentro de ellos quiénes pueden ser tus agentes de prevención y entrénalos. Difunde siempre recomendaciones a nivel interno. Activa un plan de comunicación anual que sensibilice a todos tus colaboradores en prevención y actuación en caso de violencia a través de tus diferentes canales. Que Recursos Humanos asista en los casos ya identificados. Inmediatamente sigue el procedimiento, brinda alternativas de apoyo y monitorea hasta cerrar el caso de violencia. Contáctate con nosotros a agente@vagoperú.com.pe y sé hoy un agente activo en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Iniciativas vinculadas a la prevención contra la violencia de la mujer surgen a partir de estadística que nos envían publicaciones sobre las consecuencias que tiene para la productividad y el rendimiento de los colaboradores en la empresa la violencia de la cual pueden ser víctimas en sus casas o en las otras labores. Hemos iniciado campañas de sensibilización para los colaboradores y las colaboradoras, informarles cuáles son los derechos, los deberes que tienen como
por el solo hecho de ser mujeres, así como por el hecho de ser pues, colaboradores y colaboradores de nuestra organización. Hemos estado trabajando con la comunidad, básicamente con nuestro entorno, colegios de la zona, y nuestros trabajadores sociales han estado acercándose y haciendo en sus clases, campañas, talleres, para que vayan, digamos, formándose conceptos sobre lo que es la prevención, la igualdad de género. Asimismo, hemos estado incluyendo en nuestros camiones de reparto el eslogan, que es una empresa libre de violencia y discriminación contra la mujer. Hemos podido constatar, para nuestra satisfacción, que las colaboradoras están mucho más identificadas con la empresa, saben, sienten que justamente la empresa las respalda. Cuentan con herramientas para su protección. Nuestras colaboradoras sentimos que están más focalizadas en el trabajo, en el día a día. Incluso los accidentes de trabajo que ya eran bajos de todas maneras han disminuido. Nuestro llamado a todas las empresas de nuestro país, de nuestra comunidad, que para tener una mejor sociedad sumen esfuerzos y adopten políticas y procedimientos que no solamente se los van a agradecer sus colaboradoras y sus familias, sino también lo van a ver reflejado en sus cifras y en sus resultados económicos. Muchas gracias. Muy buen trabajo por todo este tiempo. Bueno, este es un breve resumen, ¿no? También del trabajo que se ha venido realizando, pero sabemos que han hecho mucho más durante estos últimos años. Entonces, María Pilar, por favor, cuéntanos, para complementar este video, ¿qué más ha venido haciendo Laboratorios Vago para prevenir la violencia contra la mujer? Sí, a ver, a nivel externo manejamos todas las campañas de prevención de violencia contra la mujer a través de un producto, Manaflex Mujer, que está dirigido a un público objetivo de adolescentes desde los 13, 14 años hasta los 35 años, donde se presentan aquellos comportamientos en sus relaciones con sus parejas que pueden significar un tema de control y que de repente ellas no lo saben por desconocimiento, por no educación. Entonces, a través de este producto, desde el 2012 hemos venido lanzando todos los años diversas campañas que promuevan el hecho de prevenir la violencia, que les dé un conocimiento mayor en situaciones donde ellas se pueden ver en situaciones de violencia, valga la redundancia, así también mostrando todo tipo de rechazo a estos comportamientos machistas que la sociedad nos avala, lamentablemente, y eso nos ha generado que esta marca sea reconocida en el mercado peruano como una Logmark, y eso retribuye como un valor a la empresa sumamente estratégico. Por un lado está el tema de ya ser reconocidos como una empresa que no avala comportamientos de violencia dentro de la organización y que mejora nuestra marca empleadora. Y no solamente el hecho de reforzar la marca empleadora, sino el hecho de que el saber que una empresa privada está tomando acción en una situación que muchas de las empresas y la población en general en realidad piensa que es una responsabilidad únicamente de los diferentes ministerios del gobierno o otro tipo de instituciones más ligadas a estos temas, y que ha dado por ello que otras empresas también se puedan sumar y ver la viabilidad de manejar recursos como esto, que son recursos de marketing de repente, pero que tienen un impacto social sumamente importante, ¿no? Y por otro lado, como les comentaba, el programa interno dentro de la organización, en donde, bueno, definitivamente el compromiso de la alta gerencia se daba desde la región misma. Nuestra principal vocera, nuestra gerente general,
y el hecho de que todos nuestros reglamentos, normativas, políticas de marketing, publicidad y comunicación, tanto internas como externas, estén reguladas bajo un enfoque de no violencia, de no discriminación y de equidad de género, ¿no? El hecho de sensibilizar a todos nuestros colaboradores y que sea sostenible, no ha sido cuando empezamos el programa, sensibilizamos a todos, capacitamos a todos y ahí nos quedamos, sino que ya es un proceso continuo y que es parte del ADN en realidad del Laboratorio Fagó, ¿no? Y lógicamente el hecho de saber y estar capacitadas, y hemos recibido todo el apoyo de GIZ en ese sentido, de ser capacitadas para atender las situaciones de violencia, no solamente a las víctimas, sino también a los agresores, ¿no? Entonces creo que el Laboratorio Fagó de cierta manera ha logrado manejar este tema de manera integral, y eso es lo más positivo, ¿no? Por supuesto, se ha hecho un trabajo espectacular a nivel interno y externo también en la comunidad. Y bueno, antes de seguir con el testimonio de Manuel, me gustaría que alguien participe en nuestra pecera. Muy bien. ¿Sí es voluntario? Ah, ¿no? Ah, bueno, pensé que venías. Por favor, si quisiéramos contar la participación de alguien que quisiera complementar. Quizás Noelia, estuviste también como parte de los programas de prevención en Fagó. ¿Podrías contarnos un poquito más? Perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, la experiencia que hemos tenido todos estos años trabajando ha sido muy importante desde que empezamos a conocer más el tema de cifras, ¿no? Y desde que empezamos a capacitar a la gente, ¿no? A sensibilizar a la gente sobre estos temas de violencia, ¿no? Porque antes, desde mi puesto como bienestar social, como trabajadora social, en verdad solamente tuve un caso de violencia. No teníamos más y caíamos en el mito de que la violencia en mi empresa no existe, nadie es violentada, a pesar de que nuestra población es 70% de mujeres. Solamente teníamos un caso, y cuando empezamos a sensibilizar ya a todo el personal, empezaron a aparecer los casos, incluso, y hasta ahora seguimos teniendo casos de violencia en las parejas. Y también vemos el tema de cómo se involucran no solamente los agentes de prevención que hemos capacitado, sino también los compañeros o compañeras de alrededor, ¿no? Cómo se involucran y cómo se preocupan, porque sí van y se acercan y me preguntan, oye, estoy notando este comportamiento, algo está pasando por ahí, ¿qué hago? Porque no me dice, ¿no? De pronto la persona no confía todavía. Entonces también se va asesorando de pronto a la persona para que pueda tener la confianza suficiente y hable con la víctima, y para que luego podamos atenderla ya con mayor amplitud y ver cuál es la gravedad del tema, y según eso poder apoyarlo, ¿no? Porque con los diferentes beneficios de pronto que brindamos en la empresa, ¿no? Esa es una de los cosas, creo yo, los puntos más importantes, ¿no? De ver cómo todo el personal se ha involucrado también, ¿no? En poder defender esto, ¿no? Incluso cuando hemos tenido un tema de abuso, por así decirlo, de un compañero hacia otro, hombre, mujer, hombre, en fin, también se han presentado esos casos y también los hemos podido atender, ¿no? Y siempre lo mencionan, ¿no? Nosotros, el mismo personal, nosotros en nuestra empresa no podemos permitir esto, no a la violencia contra la mujer, y por eso vengo y quiero informarte que está pasando esto, ¿no? Entonces, de verdad ha sido algo muy positivo, porque también el personal se siente mucho más seguro trabajando en nuestra empresa. Bien, muchas gracias, Noelia. Y esto justamente, cuando se empieza a trabajar el tema y a hablar dentro de la empresa, empieza a haber más confianza y hay una mejor forma de poder prevenir la violencia, ¿no? Con los propios trabajadores y trabajadoras. Bueno, Manuel. Gracias. Lo que hicimos nosotros, siguiendo el esquema de Sello Empresa Segura, fue empezar por establecer una cultura organizacional de cero tolerancia de violencia contra las mujeres. Las empresas pues tienen el privilegio único quizás
de imponer una cultura, ¿no? De crear una suerte de micromundo donde la persona que no se alinea a esta cultura simplemente pierde el trabajo y sale ahí. En ese sentido, establecimos todo un marco normativo, una ley, propia, si quiere, constitución, donde la alta dirección, permea hacia todos los niveles, emitía una política comprometiéndonos a nivel general en todas las áreas en prevenir la violencia contra la mujer. Esto ya hizo posible que en cascada justamente se modifiquen todos los documentos internos, procedimiento de contratación, código de ética, a pesar de ser una empresa naquila, una política de marketing para nuestra marca se compromete pues, a no utilizar estereotipos sexistas como son comunes en las cerveceras o talleres automotrices, digamos, todo alineado hacia la prevención de la violencia. Luego del marco normativo, que de alguna manera construye la cultura, pasamos a la parte de la práctica, ¿no? Para que justamente no quede como letra muerta. Empezamos con la intervención con la gente, talleres de sensibilización, informar de los derechos a las colaboradoras, que sepan reconocer cómo funciona el ciclo de la violencia, para que sepan también cómo frenarlo, cómo intervenir, informarles de los beneficios que damos, como adelantos de sueldo, posibilidad pues, de vacaciones adelantadas, permisos en caso fueran víctimas de violencia, y a través de estos incentivos se animen a compartir estos casos. Nosotros también, como todas las empresas, pensamos pues, que esto no nos ocurría a nosotros, que nosotros no sufríamos de mal de la violencia, y en realidad el efecto inmediato fue que, y bien establecimos la cultura, estos beneficios se fueron informando, los casos se fueron multiplicando, ¿no? No es que recién empezaron a sufrir violencia, sino que ya la sufrían y recién sentían la confianza necesaria como para abrir el caso, compartirlo y dejar atrás pues, la vergüenza natural, la culpa que a veces está amarrado en abrir estas experiencias tan traumáticas. Y en tercer lugar, bueno, antes de entrar a la parte de trabajo con la comunidad, también en cultura hicimos talleres con los obreros o todos los colaboradores, porque más o menos somos 60% hombres, 40% mujeres. Ok, a las mujeres se les sensibilizaba, pero se les daba una pauta, un procedimiento, ayuda, pero ¿qué hacíamos con la otra mitad? ¿Qué hacíamos con la gente que en realidad estaba, digamos, ejerciendo la violencia? Y ahí fue donde, gracias pues al programa Como Mujer y a toda la asistencia de San Martín, empezamos a hacer estos talleres masculinidades. Fue sumamente interesante porque se les permitía a los hombres explorar cómo es que se aprendió la masculinidad como concepto sociocultural, cómo por tanto podían desaprenderlo y renunciar a privilegios que en realidad les causaba pues, daños en sus familias, en sus relaciones amorosas o sentimentales con las mujeres en sus vidas. Y bueno, recién con los talleres de masculinidad se cerraba la parte práctica cotidiana para pasar ya al trabajo con la comunidad, que básicamente también se hizo una campaña masiva de comunicaciones. Todas nuestras firmas digitales, todos los colaboradores y colaboradoras tienen el eslogan de prevención de violencia para ir metiendo, digamos, en el chip, en el imaginario, en el inconsciente colectivo, si se quiere, este lema, esta causa, este compromiso. Igualmente en la documentación administrativa de la empresa, como órdenes de compra, guías de remisión, facturas, colocando siempre el sello, el eslogan, de manera que cualquier proveedor o cliente, que son miles, que reciben esta documentación, van viendo y van leyendo que eso existe, que es realidad, que las empresas se están incorporando también. Y esperando pues un efecto dominó, ¿no? Y por último, bueno, decía, trabajo con la comunidad, que básicamente ha sido intervenir en colegios, en los semilleros, niñas y niños que justamente están formándose, están entrando al machismo, y antes de que el patriarcalismo los someta, enseñarles pues justamente una alternativa, ¿no? Y que sepan ser críticos y corregir antes de tiempo, digamos, ¿no? Tuve la suerte como mujer
hacer también la ruta participativa en mi colegio, de Leonardo da Vinci, alma mater, donde la directora, a diferencia de muchos directores, hombres que quisimos hacerlo, ella sí abrió las puertas y sus casi 50 profesores y profesoras fueron capacitados en la materia. Así que eso es, bueno, básicamente lo que hemos podido avanzar hasta ahora. Bueno, es increíble todo lo que se puede hacer como empresa, ¿no? A qué grupos pueden llegar, no solamente tu personal, sino también o les cerca a tus principales consumidoras, en este caso de Empresa Mujer. Y bueno, hay una infinidad de actividades que se pueden hacer con mucha creatividad y un poco de voluntad, ¿no? Sobre todo esto de la gerencia, que bueno, les felicitamos en realidad por todo el trabajo de este tiempo. Pero también hay otro tipo de herramientas que se pueden utilizar, o que las empresas pueden aplicar ahora. No, doctor Barán, usted debe conocer el modelo de gestión quizás, o el costómetro. ¿Nos podría hablar un poco más sobre estas herramientas que la San Martín ahora está liderando? Sí, efectivamente. Las empresas pueden hacer mucho para prevenir la violencia contra las mujeres. El asunto aquí es que sean sostenibles, es decir, que las acciones de prevención formen parte del quehacer diario de las empresas y que no compita con su núcleo de negocio, porque si compite o empieza a generar recursos y no hay retorno, entonces desaparece. Se vuelve un acto de buena voluntad, una acción por el Día de la Mujer, por el Día de la No Violencia, y se acabó. Entonces pierde impacto, pierde fuerza y no habrá cambio. Entonces el reto aquí consiste en cómo hacer que las acciones de prevención sean sostenibles en el tiempo. Y una forma de hacerlo es mediante la implantación de un modelo de gestión. El modelo de gestión para prevenir violencia básicamente es hacer pequeños cambios, muy pequeños, en la forma como las empresas vienen gestionando su negocio, de tal forma que las acciones de prevención no contradigan ese modelo de negocio, sino que lo potencien. Se previene la violencia en las empresas, se fortalece el modelo de negocio y se obtiene rentabilidad. Esa es la lógica. Entonces, el primer paso para que el modelo de gestión funcione es primero hacer un diagnóstico de la realidad. ¿Cómo está mi empresa? Mi empresa, como bien dijeron hace un instante, solo hay un caso, no hay ninguno. Como no hay ninguno, no existe. Lo que no se ve, no existe, no cuenta. Eso no es cierto, porque las empresas no están aisladas de la sociedad. En la sociedad sudamericana la violencia contra las mujeres es un hecho innegable. Entonces es inevitable que nuestras trabajadoras, al menos una gran parte de ellas, sea agredida por sus parejas o tener agresores también. Y una forma de saber eso es utilizando la metodología que nosotros hemos trabajado durante estos años como mujer. Y una forma de abaratar costos y de tener control en la calidad de esa investigación es utilizando una herramienta que hemos diseñado que se llama el costómetro empresarial, que nos permite tener un diagnóstico fiable de cuánta violencia está ocurriendo en la empresa y el impacto en términos de días perdidos y costos invisibles para la empresa. Ese es el primer paso y hay esa herramienta que es bastante útil. El segundo paso es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es diseñar una acción específica de prevención y de ver su viabilidad y su implementación. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos experiencias exitosas de aplicación del modelo de gestión. Tenemos una que hemos trabajado 3 años en Bolivia con una empresa farmacéutica que es Droguería Cinti, y en 3 años se ha reducido la violencia significativamente. Ya tenemos evidencia experimental de que se puede reducir la violencia. Y también se ha recuperado productividad perdida, es decir, en inversión, en prevención de violencia es rentable. Ya no solo es un asunto empresarial porque tenemos trabajadoras agredidas en la empresa o trabajadores agresores, sino también es un asunto empresarial porque podemos hacer una prevención efectiva. Disminuir los porcentajes de violencia es dificilísimo, pero en las empresas se pueden, como bien dijo Manuel, es un pequeño micromundo. Donde hay control, se puede cambiar las normas, se puede controlar la violencia. Y al mismo tiempo es un asunto empresarial porque es rentable. Porque tú inviertes $1, recuperas 2, o recuperas 3, dependiendo de cómo que también lo haces. Entonces yo creo que el modelo de gestión es una forma de sistematizar las acciones de prevención para volverlo ya un negocio, propiamente dicho, como parte del negocio que sea sostenible en el tiempo, y no solo actividades de buena fe.
Muy interesante, y deseamos, esperamos que quizás alguna empresa en Perú también se anime a aplicar el modelo de gestión. Creo que queda como un reto para ustedes en la San Martín de Porres lograrlo, ¿no? Esperamos tener estas noticias muy pronto, quién sabe, lo diremos nosotros. Pero bueno, para continuar, bueno, de nuevo, sí, por favor, adelante. Qué bien que vamos a llenar nuestra pecera. Ya van 2 pescaditas. Muy bien. Mi pregunta tiene que ver con el último comentario a nuestros representantes de la mi pregunta tiene que ver con el último comentario y va dirigido a los representantes de las 2 empresas. Si han establecido algún mecanismo para medir resultados. El doctor ha hablado de rentabilidad, costos. ¿Ustedes hay alguna forma de medición de la prevención realizada? Eso me gustaría saber. Y la otra pregunta, si ya, por lo que les he escuchado, hay evidencia de que está avanzando el tema de prevención, ven una actitud de los trabajadores y trabajadoras más abiertos a estar en contra de la violencia. ¿Y cuáles serían los factores para ustedes, los factores críticos que pueden haber contribuido más a eso? Muchas gracias. Entonces, ¿quién desea empezar? Son varias preguntas. En cuanto a la primera, si lo hemos medido a nivel de rentabilidad, ¿verdad? Las situaciones de violencia no las tenemos medidas. Justamente acá en Yasmín le decía al doctor a ver si en Perú se puede utilizar esa herramienta de medición, y nosotras estamos prestas a ser parte de esa medición, porque no le hemos medido. Lo que sí hemos podido medir, que es lo que comentó un poco Noelia, es que las situaciones de violencia luego de la implementación del programa, luego de varios años, en realidad, muchos años, o sea, ya tenemos 2012, 8 años más o menos, 6 años trabajando. En un principio se podía encontrar situaciones de violencia 2 al año, de repente, y ahora tenemos indicadores de 3 al mes por lo menos. Entonces, ese es un indicador que el programa sí se ha interiorizado. La gente está sensibilizada con el tema, como bien lo dijo Noelia también, son de ellos ya que salen, ya no es necesario. Incluso el tema de los agentes internos, que eran personas encargadas de ver y detectar posibles situaciones de violencia dentro de nuestro personal, sino cualquiera viene y se acerca y nos los deriva, ¿no? Me hiciste una pregunta adicional, que no recuerdo. ¿Cuáles serían los factores de éxito de la... Sí, ya, definitivamente el compromiso de la alta gerencia. O sea, y sí, es algo que en las diferentes exposiciones que hemos podido tener a otras empresas, nos preguntan, ¿no? La misma pregunta, y definitivamente, y es lo más difícil de conseguir, que las altas gerencias se comprometan con manejar este tipo de programas en las empresas, porque o no ven claramente cómo impacta dentro de la productividad de la empresa, o simplemente tienen miedo a manejarlo, ¿no? Porque todavía es como un tema tabú dentro de las empresas. Entonces, porque definitivamente muchos directores, directoras pueden estar involucrados en comportamientos machistas, entonces prefieren evadirlo. Entonces, clave es el compromiso de la alta gerencia. Con eso uno puede bajar en cascada esa interiorización, esa sensibilización en prevenir situaciones de violencia, ¿no? Y el otro factor sumamente clave, y no voy a pasar por todos mis 4 pasos, pero sí creo que aprendimos muy bien de como mujer que acá la clave es la educación.
Entonces, sensibilización, educación, capacitación, en todo momento de manera sostenible, no por las fechas especiales en donde no sé, está de protagonista la mujer, sino como algo recurrente, como un plan de acción previo, un plan estratégico, que esté enmarcado dentro de los objetivos estratégicos de la empresa, que sea parte de la misión, mejorar la calidad de vida de las personas, el bienestar de las familias, a las que nos debemos como empresa como un tema moral y ético en realidad. Creo que esos serían los 3 factores que te podría mencionar. Gracias. Y bien, en cuanto a Bakery, ya nos hemos quedado en el nivel de diagnóstico para incorporar el modelo de gestión justamente de José Martín y poder tener una medición más objetiva, pero sin perjuicio de ello hay 3 indicadores que sí se han, digamos, disparado. Decía también, conociendo Copagó, los casos, ¿no? La casuística de casos de colaboradoras víctimas de violencia contra la mujer, se han multiplicado. Eso ya es un hecho objetivo que es fruto del trabajo. Se sienta la confianza y los casos llegarán. Ya están, simplemente llegarán al conocimiento de la dirección, de los ejecutivas de la empresa. Otro indicador clave que se movió fue el de la rotación. Creo que no fue casualidad o coincidencia simple que después, digamos, cuando ya estábamos realmente con la cultura incorporada, básicamente la fuga, por lo menos de colaboradoras, disminuyó significativamente. Y de satisfacción también, o sea, de alguna manera colaboradoras sentían que más seguras estaban en el trabajo que en la casa. De hecho, en realidad el trabajo no es el segundo hogar, es el primero, si es que calculamos bien las horas que pasamos en el trabajo, descontando lo que dormimos, ¿no? Entonces el hecho de que la empresa te dé un lugar seguro y sano, lejos de, digamos, de las garras de la violencia, ya también de alguna manera influye en tu voluntad y deseo de quedarte en esa empresa, ¿no? O sea que la rotación también disminuyó y eso obviamente impacta a la vena financiera de la empresa, ¿no? El principal cáncer de la gestión de capitales es la rotación, ¿no? Se va la gente en la que es invertido, capacitado y justamente sufre financieramente. Y el tercer y último indicador o objetivo que también sentimos mejoró mucho un producto después de toda esta de trabajo durante años también, fue el de reclutamiento. Como bien decía Pilar, el concepto de marca ahora mejora muchísimo. Ya las mismas colaboradores o postulantes, candidatas, prefieren, pues, eligen las empresas que saben que están comprometidas, que van a dar alguna ayuda, un soporte en caso sean víctimas de violencia, lo cual es altamente probable, ¿no? 70% probable, ¿no? Y por último, para los factores de riesgo críticos, complementando a la alta dirección y su compromiso inevitable y necesario, simplemente la repetición, ¿no? Porque estamos luchando contra un enemigo, contra un mal que lleva décadas en la vida de cada persona, desde que uno es niño o niña, solo esto, y entonces sostenerlo, repetirlo una y otra vez para que entre y haya posibilidad de transformación, digamos, ¿no? Y mientras más se visibilice y más casos se compartan y más facilidades se otorguen para trabajar el tema, obviamente tanto mejor, ¿no? Muchas gracias entonces a nuestra segunda participante. Y bueno, para cerrar, quizás alguna otra intervención, alguna otra comentario. Tenemos ahora, ¿sí? Por favor. Algo pequeñito, nada más. Antes de venir por acá, lo que hice fue tratar de recoger algunas de las experiencias que nosotros habíamos como resaltado a la hora de hacer la premiación en el último sello, que fue el sello que tuvo más empresas reconocidas. Y lo que me pude dar cuenta es que muchas de las empresas ya tienen prácticas que todavía en la legislación nacional
se viene luchando por ellas, ¿no? Y eso es una noticia bien interesante porque, por ejemplo, normas muy recientes como los derechos laborales en materia de violencia, que son de reciente data, son prácticas que ya se tenían en algunas empresas. Incluso para el Estado regular eso, con el propio Ministerio de Trabajo, con nosotros, etcétera, para que sea específica normatividad y obligatoria para todos los centros de trabajo públicos y privados, ya estaban reguladas y practicadas en muchas de las empresas. Y así muchas otras que tienen que ver con la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Hay normas, hay proyectos de ley que están proponiendo determinadas acciones. Muchas de esas empresas ya tienen esas prácticas, ¿no? Para nosotros ha sido una muy agradable sorpresa encontrar que la empresa privada avanza mucho más allá de lo que la legislación plantea en muchas de los aspectos que un Estado como el nuestro, que busca la igualdad entre hombres y mujeres, viene planteando y viene luchando con los diversos estamentos del Estado, con las diversas dificultades que hay para que las políticas puedan realmente implementarse en muchos espacios privados. Eso ya es una consigna, eso ya es una práctica de tiempo atrás. Esa es una muy buena noticia. Exacto, es una muy buena noticia y bueno, sí esperamos de que esta nueva alianza del sector público y privado continúe durante los otros próximos años. Tenemos, ¿sí? ¿Otra intervención? Buenas tardes con todas y todos. Yo soy Fran Pérez León, soy consultor en temas de género y desarrollo. Bueno, mi experiencia está más en el campo de las ONG. Y más que preguntas tenía como reflexiones, ¿no?, que me generaban al haberlos escuchado, al haber visto los videos, los estudios. La primera tenía que ver con, decía, qué bacán, qué interesante, ¿no?, cómo estas experiencias, que en algunos de los casos han sido pioneras o pilotos, han ido tomando cuerpo y vemos que han tenido efectos e impactos, ¿no? Y lo clave ahí es sistematizarlas, como también ya usted lo ha señalado, ¿no? O sea, creo que además sabemos que cuando trabajamos proyectos, la idea es que los ejecutamos, los validamos, con la idea de que obtengamos lecciones y aprendizajes, y eso vuelva y se convierta en política pública, así sea en una entidad ONG, privada o del Estado, ¿no? Entonces esa es la pretensión. Entonces mi primera reflexión decía, lo interesante, y creo que en el caso de sus empresas eso ya ha venido pasando, ¿no? Ya no es una cosa, una iniciativa puntual que queda ahí, que se pierde, sino que ya hace parte y se incorpora en la cultura, en el marco estratégico de las empresas. Y lo segundo también que pensaba es, en el caso de las ONGs también, por ejemplo, cuando intentamos o pretendemos transversalizar el enfoque de género, a la apuesta ahí es que estas iniciativas, estos mandatos hagan parte de lo que le llamamos el plan estratégico institucional. En el caso de las empresas, imagino que también hay un documento regulatorio en esa línea, ¿no? Entonces creo que resulta clave, tú muy bien lo decías también ya, ir visibilizando este tipo de apuestas en la misión, en la visión de las instituciones, porque de alguna manera eso le va a otorgar sostenibilidad y respaldo, ¿no? No es una iniciativa que se me ocurre a mí como jefa de recursos humanos, que estoy comprometida con la violencia de género, sino que es una apuesta de la institución, ¿no? Entonces creo que en el marco de los procesos de planificación estratégica de las empresas debiera ya ir incorporándose estas apuestas por la igualdad de género, la violencia contra la mujer, lo que te permite que también le asignes presupuestos. Eso también es importante, porque puede haber mucha voluntad política, pero si no asigna presupuestos, eso también no va a funcionar, ¿no? Y lo otro que también me parece importante es que ese trabajo que han dicho que han venido haciendo en el tema del cliente interno y externo, ¿no? Porque muchas veces trabajamos siempre hacia nuestros clientes externos, la comunidad, pero no miramos hacia adentro. Entonces, como siempre decimos, creo que la mejor manera hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no miro hacia adentro, en mi equipo, en mis trabajadores, colaboradores, no voy a poder avanzar en esa línea, ¿no? Entonces me pareció muy importante eso también que tomemos en cuenta, y todos esos elementos creo que son parte de este plan estratégico que debiera estar alineado, ¿no? Todos estos elementos recogidos ahí. Y otra cosa final también es no solo quedarnos en mirar lo formal que puede estar en el caso del marco normativo, los documentos, los presupuestos, sino también, por ejemplo, en cuestiones informales, las bromas, el tipo de trato que se da al interior de las empresas, ese cotilleo que a veces hay en la celebración de los cumpleaños,
los chistes que pueden ser racistas, sexistas, homofóbicos, eso también hace parte de la cultura, ¿no? Y también es un factor que puede promover violencia y tolerar ese tipo de prácticas. Entonces también levantarlo, incorporarlo como parte de los procesos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades internas, ¿no? Toda esa dimensión. Entonces, grosso modo, esas cosas me generaban, y felicitar a sus empresas que están trabajando en este tema, ¿no? Y a Como Mujer por haber hecho esta iniciativa muy interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también para complementar un poco el trabajo que han venido realizando empresas en el Perú, tenemos la presencia de Lorena Castelo. Ella es de la empresa Avanza Sostenible. Sí, por favor, adelante. Quisiéramos que nos cuentes también cómo ha sido este proceso en Avanza Sostenible. Buenas tardes. A ver, les comento un poco cómo hemos trabajado en Avanza Sostenible junto con Como Mujer. Bueno, desarrollamos primero un curso de capacitación para los capacitadores. Esto se hizo también junto con la empresa Linkley, que también estuvo apoyando y promoviendo toda la igualdad de género dentro de la empresa. De la promoción, bueno, se buscó también que esto replicara hacia las empresas. Y dentro de Avanza construimos un curso que buscamos ofrecer a nuestros clientes para poder replicar lo que se había aprendido. Participaron dos empresas, una de ellas fue una empresa minera y otra una empresa de construcción. Ambas fueron experiencias muy diferentes, porque la empresa minera, ¿qué es lo que buscó? Buscó que no se capacite directamente solo a su área de recursos humanos, sino que se involucraran a las asistentes sociales de sus empresas contratistas y que ellos explicaran a los operarios todo el tema de igualdad y prevención de violencia contra la mujer. Así que fue algo muy interesante, porque la empresa no solo pensó directamente en el impacto que ella tenía, sino también en cómo toda la prevención de violencia contra la mujer afectaba a sus contratistas, y ellos podían también involucrarse y apoyar a esta capacitación de forma gratuita. Por el otro lado, la otra empresa, la empresa constructora, ellos sí se centraron básicamente en la capacitación a la alta dirección, y ellos luego en cascada iban a replicar a los operarios y a los mismos constructores. Esta empresa es una empresa inmobiliaria. Y como conocemos, principalmente muchos casos de acoso callejero se dan en el sector de construcción. Por eso para ellos era muy importante diferenciarse de las demás empresas y buscar un compromiso. Lo que me pareció muy interesante de esta experiencia, ¿cuál fue? Que dentro de los participantes, uno de los asistentes fue el gerente general. Entonces sí ya se vio lo que comentaban por aquí en Bagó, que la alta dirección tiene que involucrarse dentro de lo que está pasando, y el gerente general era muy activo a lo largo de toda la capacitación, y se finalizó con la firma por parte de todos los asistentes de la política que ellos tenían de igualdad de género y prevención de violencia contra la mujer, ¿no? Que fue un acto simbólico donde él al final les agradeció y les dijo que, aparte de involucrarse dentro del tema, tenían que también ser agentes de cambio dentro de sus familias y dentro de la comunidad. Luego de estas dos experiencias, seguimos teniendo contacto con la empresa inmobiliaria, y nos comentaron que ellos decidieron avanzar un paso más allá. ¿Y qué hicieron? Empezaron a trabajar con un centro de emergencia mujer, para buscar también que este impacto se mejorara. Hemos visto que las empresas tienen una iniciativa por poder acercarse al tema, no tan activa. Algunas están cambiando poco a poco el chip, y bueno, los medios de comunicación están ayudando un poco también a visibilizar el problema y diciendo que las empresas se deben involucrar. Nosotros en Avanza Sostenible buscamos continuar dando el apoyo a las empresas, y gracias al Como Mujer hemos podido continuar haciéndolo, y esperamos continuar haciéndolo en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es increíble, ¿no? Todo lo que se puede hacer en distintos sectores, las empresas de distintos sectores: construcción, farmacéutica, panificadora. En realidad hay mucho por hacer, muchas más personas y empresas a las cuales se pueden llegar. Y bueno, para finalizar este conversatorio, ¿cuáles son los próximos retos? ¿Qué se nos viene ahora? Como sector público, como academia, como empresas, ¿qué retos tenemos a futuro? Ya estamos pioneros en el tema, ¿no? Tanto desde nuestras diferentes áreas. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por favor. Bueno,
En el Ministerio conocemos ya de varias experiencias a nivel internacional, incluso local, vinculada a hacer un trabajo que incida en la labor que le compete a la empresa en la sociedad respecto de problemáticas tan complejas como esta, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, de ese intercambio de información, para nosotros es sumamente importante que generar un incentivo y un aliciente a prácticas como esta, ¿no? Además de las, obviamente, de fidelización de personal, económicas, financieras, el prestigio para nosotros, y es con lo que juega el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer, que no lo mencioné, pero es un proyecto que nació con Congo Mujer y que ha tenido su impacto en varios países de la región. La idea es poder hacer crecer esa estrategia, ¿no? Y a nosotros nos parece una posibilidad importante poder llegar a convertirnos en una cosa parecida a lo que internacionalmente existe para las empresas, que son los reconocimientos internacionales como los ISO, como las normas técnicas, donde ya no necesariamente va a estar en manos de una entidad estatal un concurso como este, sino que se convierta en una línea de reconocimiento internacional con estándares internacionales que las empresas ya conocen y que respetan mucho y que tienen muchos otros beneficios para relacionarse entre ellas en el mundo, ¿no? Ese es un reto a mediano y largo plazo en realidad, pero debe seguir creciendo como un espacio para promover que más y más empresas aspiren a involucrarse en esta temática con un aliciente de este tipo, más allá de lo que los estudios ya han evidenciado que tienen en el terreno. Desde la academia aún no sabemos mucho, sabemos muy poco de cómo la violencia impacta en la productividad. Claro, no se sabía nada, parece que fuera bastante, pero en realidad sabemos muy poco. Y sabemos muy poco lo opuesto también, de cómo la prevención cambia comportamientos y qué esperar. Por ejemplo, hace un rato dijeron, ¿no? Antes había un caso al año o dos, ahora hay 3 por mes. Eso hay que esperar. Pero ¿qué hay que esperar, por ejemplo, con los trabajadores agresores? ¿Cómo reaccionan ellos ante los programas de prevención? ¿Va a disminuir la violencia que ellos ejercen de forma inmediata? ¿La productividad va a recuperarse de forma inmediata o va a haber un rechazo, un cambio inmediato? No sabemos realmente qué va a pasar. En teoría sabemos que va a haber una mejora a mediano plazo, pero no tenemos evidencia cómo va a funcionar. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en nuestra experiencia experimental con la farmacéutica que les comenté, con INTI, los niveles de violencia bajaron en año y medio drásticamente en el caso de las agredidas. En el caso de los agresores también. Los agresores dejaron de atacar, disminuyeron la cantidad de veces que atacaban. En el caso de las mujeres, la cantidad de días que perdían por violencia disminuyó mucho. En el caso de los ex agresores aumentó mucho. Es decir, los ex agresores se volvieron mucho más caros para la empresa en una primera etapa, porque faltaban más, estaban más preocupados, más angustiados. Y uno dice, ¿pero por qué ocurría eso? La teoría feminista lo explica muy bien. Cuando un agresor deja de ser agresor, ¿qué ocurre? Hay un desbalance de su poder y por lo tanto tienen que hacerse cargo también de los hijos, ver la atención, faltar al trabajo porque tienen que también... es obvio, ¿no? Para la teoría feminista es obvio entenderlo, pero para la empresa no. Entonces, ¿qué pasa? ¿No está funcionando el modelo de gestión para prevenir violencia en el caso de las heridas, pero no los agresores? No. Ahora ya sabemos que eso es un cambio temporal, que eso vuelve a bajar y se recuperan las cosas, pero a eso me refiero. O sea, sabemos muy poco sobre esto. Tenemos 8 años investigando, hemos avanzado mucho, somos los pioneros y eso lo decimos con orgullo. Déjenme decirle, por ejemplo, que lo que hemos hecho aquí ahora se ha replicado en 3 países africanos, se está empezando a replicar en Canadá, se está empezando a replicar en otros continentes y lo que han replicado ha encontrado lo mismo que nosotros. Eso nos da seguridad de que las cosas van por ahí, pero no sabemos muchas cosas todavía. Estamos en ese proceso de investigación constante, de prevención y de investigación constante.
Creo que en unos 20 años más podemos ya tener conocimiento mucho más sólido y concreto. Pero desde la academia tenemos un compromiso adicional. ¿Saben cuál es? Que es asegurarnos que nuestros futuros y futuras gerentes y gerentas salgan ya con este conocimiento desde las universidades. Por eso desde nuestra universidad queremos incluir en el currículum todo este conocimiento que estamos requiriendo. Así como ocurrió con lo que es clima organizacional en las empresas, ¿no? Hace 40 años no existía ese concepto. Hablar de clima organizacional era ridículo. ¿Qué de geógrafo? ¿Qué cosa le crees? No, ¿qué tiene geólogo? Y hablar de violencia contra las mujeres en las empresas también puede sonar ridículo, aparentemente. Entonces queremos que nuestros futuros profesionales, hombres, mujeres, gerentes y gerentes salgan con esa semilla y lo entiendan. Y eso es un compromiso también que tenemos a mediano y a largo plazo, y un reto. Bueno, a ver, en Pagó creo que todas las personas que estamos involucradas en el manejo de los diferentes programas, tanto internos como externos, tenemos una firme convicción de un apostolado, tanto personal, profesional, como por nuestra empresa, representando nuestra empresa. Y creo que nosotros, que se viene, continuar con nuestro apostolado de compartir nuestra experiencia abiertamente, gratuitamente. Lo venimos haciendo constantemente. Ya son más las empresas que se acercan a pedir este asesoramiento y creo que eso, como bien lo decía el doctor Vara, no debería ser por un tema de moda, porque ahora mucho se está hablando de este tema, equidad salarial, equidad de género, etcétera, sino por un tema de convicción. Y ese es el segundo objetivo, no solamente compartir, sino es visibilizarlo con las diferentes herramientas de comunicación que tenemos, visibilizarlo con la participación activa en eventos como este, en marchas nacionales, y creo que ese es nuestro apostolado y eso nos seguimos viendo. Como bien lo han dicho, esto no es un tema de un par de años, ni de 10 años, lamentablemente, ni de 50 creo, según estudios que he leído, para que el Perú por lo menos son 100 años de trabajo arduo, pero sí, pero sin embargo tenemos un gran rol que cumplir como personas, como seres humanos. Nos debemos a las generaciones futuras. Entonces nuestro apostolado va a continuar, es compartir experiencias y visibilizar la problemática. Gracias, y bueno, felicitarlos nuevamente por todo este trabajo realizado durante los últimos años, y esperemos que estas alianzas no se pierdan, el sector privado, el sector público, la academia, y que de aquí a unos años puedan seguir conversando de estos temas, y quién sabe, nuevos pioneros, nuevas pioneras se sumen a este grupo de empresarios y empresarias en pro de prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, nosotras les agradecemos por todo este tiempo, por sus experiencias, y bueno, muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotras. Les pedimos por favor un aplauso de nuestro público. Para cerrar nuestro evento del día de hoy, quiero pedir la participación de la directora del programa Combo Mujer, Christine Brende. Para nosotros ya termina una etapa. Dejamos legado, ¿no es cierto? No herencia, dejamos legado, porque un legado es mucho más exigente que gerencia. La gerencia se gasta, el legado se consigue construyendo. Y en esto, por acompañarnos, pido a Manuel que viene acá y recibe nuestro reconocimiento por todo el trabajo que ha hecho con nosotros. Manuel, por favor. Laboratorios Pagó ha sido, creo que,
nuestra primera empresa con la cual hemos empezado. Yo me acuerdo de las discusiones que nos han dicho entre el MIM, el guionista y la empresa para hacer los primeros spots, porque estos spots han sido todo creo que un reto para todos y todas, porque ya había contratado el super guionista de Perú, el mejor, pero el señor no tenía nada que ver con violencia y menos con igualdad de género, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que Mari Carmen estaba siempre diciendo, señor, esto usted no puede decir, esto es revictimización. Y él me dice, no, esto ya está contra todas las reglas, algo así. Pero al final han sido súper lindos productos. También creo que yo personalmente agradezco mucho. Había también un crecimiento personal de las personas desde que se han iniciado hasta el día de hoy, y creo que verdaderamente un trabajo se ha hecho a la convicción, como has dicho. Por favor, toma el reconocimiento de nosotros y muchas gracias. Nuestra empresa más reciente, con la que hemos trabajado antes en otros contextos. Hemos empezado con Perú 2021, ¿no es cierto? Entonces, en sus congresos, etcétera, y después que se han reestablecido los marcos. Entonces, por favor, por Avanza Sostenible, todo nuestro reconocimiento y muchas gracias, que ustedes ya tratan de ganar más empresas, de convencerlos que verdaderamente es un tema que vale la pena invertir y trabajar. Muchísimas gracias. Como último, el doctor Vara y la Universidad San Martín de Porres, ¿no es cierto?, ya tienen que recibir, por favor, el reconocimiento, porque como el doctor Vara ya me ha dicho una vez, contigo no quiero viajar más, porque cada vez me vienes con otra pregunta y me pones otro reto. Y el doctor ahora también después me pone retos y me dice esto, y entonces ya tengo algunas preguntas que ya lo de la prevención todavía es una cosa muy importante, creo, para todos, para las empresas, para la academia y también para el Estado, porque para hacer prevención necesitamos una política de Estado y no una política de gobiernos, que son tiempos de 15 a 20 años para cambiar actitudes, pero ya estamos trabajando en esto, ¿no es cierto? Además tengo la pregunta, por ejemplo, a ustedes que se lo pueden llevar. Es decir, se ha probado claramente que la violencia trae pérdidas económicas, trae trauma, trae pérdidas éticas. ¿Por qué no tenemos desde acá hasta la plaza principal las empresas y piden que pueden trabajar en este tema? Porque todavía tenemos que luchar en esto. Es decir, yo creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué vale más? Es decir, tienes ganancias éticas, tienes ganancias de bienestar, tienes ganancias económicas, y aún así, desde mi punto de vista, debe haber algo que es más valioso que todo esto. Entonces me interesa científicamente, doctor Vara, cuál es, ¿no es cierto? Porque puede ser interesante para nosotros. De todos modos, muchísimas gracias. Vamos a seguir, voy a seguir molestando y yo pidiendo que usted me conteste mis preguntas, ¿ya? La
pesado.